Eh, Buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrés, primero al Parque Explora por la invitación a este ciclo de conferencias. Para mí realmente también es un placer inmenso poder hacer parte de este grupo, digamos, tan especial de conferencistas que van a estar participando en este ciclo que ha organizado el Parque Explora, como tú bien lo decías, con la participación y la colaboración también de la recién creada Sociedad Antioqueña de Astronomía. Para mí es un orgullo hacer parte de esta sociedad como, digamos, socio fundador con algunos de los amigos de la astronomía de la ciudad y de Antioquia. Y pues gracias a ustedes por haber hecho caso a esta invitación del Parque Explora para escuchar una conferencia que suena un poco extraño, pero estamos justamente en la época en que se debe hablar de este tipo de cosas. Vamos a hablar de la Navidad fundamentalmente, pero hablar de un fenómeno especial que, de acuerdo con toda la tradición cultural que tenemos, pues se sucedió justamente por esta época y que es la historia de la estrella de Belén. Esa fotografía que vemos ahí en la presentación no es la estrella de Belén. De nuevo agradezco mucho a Explora, a ustedes, por la asistencia a esta charla y no siendo más, iniciemos con el cuento. Estamos hablando de la Navidad o de la Natividad. Todos sabemos que es una celebración en toda la cultura cristiana y que básicamente lo que celebramos es el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Pero como tenemos también un interés astronómico en el tema, para los astrónomos es fundamental el tiempo. Los fenómenos astronómicos tienen que tener una fecha específica, tienen que tener un momento en el que se suceden. De hecho, nos la pasamos prediciendo posiciones de los planetas, eclipses, fases lunares, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que si queremos saber de qué se trató la estrella de Belén, pues sepamos en qué momento sucedió el fenómeno que se dice observaron los tres Reyes Magos. La estrella de Belén se supone apareció en la época en que nació Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es realmente en qué época nació Cristo. Digamos que lo preocupante es que no se tienen muchos datos históricos del tema. Los únicos datos a los que podemos, digamos, acudir, pues son los que nos refiere la Biblia, los evangelios, y solamente, de hecho, hay dos evangelios que hablan sobre el nacimiento de Cristo. El evangelio de Juan y de Lucas no habla, de Juan y de Marcos no habla de la niñez de Jesús, pero Mateo y Lucas sí hablan acerca del nacimiento de Cristo y son, digamos, los únicos datos que tenemos por el momento. San Mateo habla primero del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Ese es un dato importante ya por ahí vamos metiéndonos en la historia. Herodes el Grande es un personaje histórico, rey de la Judea, fue nombrado gobernador de la Judea por el Imperio Romano. Para la época, ustedes recuerdan, Judea era una provincia romana, y es Mateo también el que habla de los magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Entonces Mateo, digamos, es la primera referencia histórica, primero del nacimiento de Jesús y segundo de un personaje histórico que es Herodes, y tercero es quien menciona a los reyes por primera vez. Y San Lucas habla de el edicto que promulgó Augusto César. Para quienes conocen la historia romana, saben que Augusto fue el primer emperador, era el hijo adoptivo de Julio César, y bueno, una guerra civil entre Julio César, Marco Antonio, Cleopatra y toda la historia, y después de esta guerra civil, quien terminó en el poder fue Octavio, que era hijo adoptivo de Julio César y que se convirtió luego en Augusto emperador. Augusto, según Lucas, promulgó un edicto en donde todo el mundo debía censarse, y ese censo se hizo siendo, y este es otro dato histórico, Cirinio, gobernador de Siria. Cirinio es otro personaje histórico del que podemos encontrar referencias en la historia oficial, digámoslo así.
Entonces habla el Evangelio de cómo José subió desde Nazaret, desde Galilea, desde Nazaret donde vivía, hasta Judea, a la ciudad del rey David, que era Belén. ¿Por qué Belén? Sabemos que la tradición judía hablaba de que era en Belén, en la ciudad de David, donde debía nacer el Mesías, etcétera, etcétera. Y llevó a María su mujer, y estando allí, pues se cumplieron los días del embarazo de María, y nació su primogénito, al que llamó Jesús. Y habla pues de que lo acostó en un pesebre, básicamente es la idea, es la historia que todos hemos leído en la Biblia, pero lo importante de acá son estos personajes. Está Herodes, que es un personaje histórico, está Augusto, emperador romano, y está Cirinio, que era gobernador de Siria. ¿Por qué? Porque necesitamos ver más o menos en qué momento de la historia sucedió esto. Herodes el Grande es famoso, digamos, por lo malo que hizo. No es tan famoso por lo bueno que hizo. El hombre realmente fue como gobernante, pues, legislador, constructor de grandes templos y palacios y monumentos, pero todos lo conocemos porque, de acuerdo con la tradición, Herodes el Grande hizo asesinar a los inocentes, temiendo que el Mesías judío le quitara el poder. Herodes nació en el 73 a.C., esto es una fecha, digamos, que reconocida por los historiadores, y murió, de acuerdo con lo que cuenta la historia, después de un eclipse de luna que se vio en Jericó antes de la Pascua judía. Ese eclipse sucedió en marzo del año 4 a.C. De acuerdo con nuestro calendario, Herodes murió en el año 4 a.C. Eso significa que si la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús fue conocido por Herodes, por lo menos tuvo que suceder antes del año 4, antes de que Herodes se muriera. Según San Mateo también en el Evangelio, habla de que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, si ustedes recuerdan, los magos fueron, le preguntaron a Herodes, Herodes los envió y les dijo que regresaran con noticias de ese rey, que él también quería ir a adorarlo, pero finalmente los magos hicieron los locos, porque pues sabían que Herodes no era un tipo bueno, no le gustaban los niños, y entonces se fueron por otro lado. Y entonces Herodes se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, y pues esta es la tradición de la matanza de los inocentes, aquí representada por un pintor renacentista que es Guido Reni en el siglo XVI. Pues la historia de Herodes es dramática, o sea, este cuento de a los niños no los deberían asustar con el coco, los deberían asustar con Herodes. Es un hombre que manda a asesinar bebés, es una cosa tenebrosa. Pero ya vamos ahí cerrando la brecha, digámoslo así, sabemos que Cristo, si estamos hablando históricamente, debió haber nacido antes del 4 antes de Cristo. Eso ya es una cosa curiosa, porque todo el mundo piensa, pues, Cristo nació antes de Cristo. Eso es una cosa que ya suena un poco rara en la historia, pero parece que fue así. El cuento entonces es cómo hacemos el conteo de los años. Y el conteo de los años, la era cristiana, nosotros estamos en el año 2009, vamos a empezar el año 2010, ese conteo de los años se lo debemos a un monje que era astrónomo, pues en el sentido de que estudiaba el cielo y las posiciones de los astros, etcétera, que se llamaba Dionisio el Exiguo. El señor Dionisio, por allá en el siglo VI después de Cristo, esto es muy lejos, en el año 531 propuso justamente la era cristiana o el Annus Domini. Annus Domini significa el año de nuestro Señor, el AD. ¿Cómo hizo Dionisio para calcular cuándo había nacido Cristo? Pues lo más sencillo era tomar las referencias históricas, y la historia, digamos, mejor contada para la época era la historia del Imperio Romano. Entonces lo que hizo Dionisio fue coger las tablas de los emperadores romanos y sumar digamos, los periodos de gobierno de cada emperador desde el 531, en el que ya, digamos, que casi el imperio de Occidente no existía, ya estaba el imperio de Oriente en Bizancio, y hacia atrás contar los años de cada emperador hasta llegar a Augusto, que fue la época en que nació Jesús. Pero el Dionisio se equivocó en un par de detalles. Primero, digamos que marcó el año del nacimiento de Jesucristo como el año 1. Realmente, para la época en que Dionisio hizo el cálculo del uso del cero,
como un concepto matemático, pues no era un uso, no era un muy común. Pero entonces el año 1 es el año del nacimiento de Cristo. Y además de esto, no contó los 4 años de Augusto como Octavio. O sea, digamos que esos 4 años del gobierno de Augusto se perdieron en la cuenta que hizo Dionisio. Eso significa que había una diferencia de 5 años, y de acuerdo con esa diferencia de 5 años y el cálculo de Dionisio, pues el nacimiento, la natividad de Jesús debió haberse dado alrededor del año 5 antes de Cristo. Eso está entre los extremos que teníamos de 8 antes de Cristo para el censo de Augusto y 14 después de Cristo para el otro extremo histórico que habíamos visto ahorita. Entonces, lo que sí sabemos es que Cristo no nació en el año 0 y que se empieza a contar la era cristiana desde el año 1 y antes, el año anterior es el año -1, o sea, el año 1 antes de Cristo. Y que lo más probable es que Cristo nació antes de Cristo. Según esto, Jesús entonces debió haber nacido entre marzo y abril del año 5 antes de Cristo. Ahora ustedes van a decir, este man, ¿cómo sabe que nació entre marzo y abril? Pues si todos lo celebramos en diciembre. Resulta que el Evangelio de Lucas habla primero de que cuando José y María llegaron a Belén, no encontraron posadas porque todas estaban repletas. Parecía Santa Marta ahorita. No había posadas, no tenían dónde quedarse. Entonces, lo más probable es que la época en que se hizo el censo fue la época de la Pascua judía, que es más o menos entre los meses de marzo y abril. Y además habla de una cuestión interesante, y es que fueron pastores a visitar el pesebre. Y de acuerdo también con, digamos, la tradición, en diciembre hace mucho frío y las ovejitas están más o menos guardadas, no hay mucho pastoreo. Pero en cambio, marzo, abril, primavera, etcétera, etcétera, pues tenemos pastores vigilando sus manadas. Ahora, otro aspecto interesante es que, claro, los evangelios nos dicen Jesús nació en Belén porque respetan la tradición judía de que el Mesías debía nacer en la ciudad de David. Pero en realidad, como el Jesús histórico no es muy claro, los lugares de nacimiento de Jesús podría haber sido Belén o Nazaret o Cafarnaúm, que ustedes recuerdan era una aldea cercana a Nazaret, y pues además finalmente Jesús fue conocido siempre como Jesús de Nazaret, y allá fue donde hizo su vida pública, digamos que toda la historia posterior que conocemos en otros evangelios. En realidad la única referencia que se conoce históricamente de Jesús la hace Flavio Josefo, que era un historiador de origen judío, pero era ciudadano romano, durante su narración de las guerras judías. Las guerras judías fueron las guerras del levantamiento del pueblo judío contra el Imperio Romano, que fue Tito o Vespasiano, uno de ellos, no recuerdo exactamente ahorita, que se tomó Jerusalén en el año 71 después de Cristo y acabó hasta con él, quemó el templo, acabó con Jerusalén, y a partir de ahí es que se supone los judíos se repartieron por el mundo, y bueno, y se acabó desde el 71 después de Cristo hasta que se creó la nación, el Estado de Israel. Los judíos pues estuvieron, digamos, vagando por ahí. Y esas guerras judías son narradas por Flavio Josefo, y él en alguna parte menciona a Jesús de Nazaret, pero es la única mención de un historiador. Obviamente todos los evangelios pues están basados en la vida de Jesús. Ahora, si Jesús no nació en diciembre, si resulta que el nacimiento de Jesús probablemente fue en marzo o en abril, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? O el 24, pues el 24 nos trae los regalos, pero realmente, pues si nació a las 12 de la noche, es el 25 de diciembre que se celebra la Navidad. Pues resulta que la semana, digámoslo así, en donde está incluido el 25 de diciembre, ha sido importante para muchas culturas y para muchos pueblos desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque hay un día que tiene una significación astronómica, que es el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Y el solsticio de invierno es el día con menos luz, digámoslo así, para el hemisferio norte. Es el día en que tenemos menos sol. A partir del solsticio de invierno se inicia de nuevo la carrera del sol hacia el ecuador, y entonces los días se hacen cada vez más largos y tenemos más luz, y luego llega la primavera por allá en marzo.
el 21 de diciembre se inicia el invierno, es la época más fría del año, etcétera, etcétera. Pero entonces muchas culturas antiguas celebraban de alguna manera este día astronómico y muchas hacían fiestas justo el 25 de diciembre. Por ejemplo, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Apolo, era el dios del sol. Apolo celebraba el Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invicto, que era el nacimiento de Apolo el 25. Apolo, que era Helios para los griegos, aquí está representado en el Coloso de Rodas, que es la estatua famosa de las maravillas de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era una estatua básicamente de Apolo. Entonces, el 25 de diciembre se celebraba la fiesta de Apolo para los romanos, pero no solo los romanos tenían celebraciones alrededor del 25 de diciembre. Los germanos y los nórdicos, los escandinavos, celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de su dios del sol, que era Frey. Frey es el dios nórdico del sol naciente y el dios de la lluvia y la fertilidad. Y pongan atención, que este es otro dato que ustedes no conocían, por ejemplo. Estas tribus nórdicas fueron las primeras en adornar árboles. En esta celebración de Frey adornaban los árboles y un árbol representaba el universo, y finalmente esta tradición nórdica de adornar los árboles, como representación del universo terminó convirtiéndose en nuestro árbol de Navidad, básicamente después de que estos germanos fueron convertidos al cristianismo en el siglo VII después de Cristo. Y entonces, ¿por qué los cristianos celebran la Navidad el 25 de diciembre? ¿De dónde surge esto? Pues, si ustedes recuerdan un poco de historia, Constantino, que era emperador de Roma, tuvo una visión y se le apareció Cristo y le dijo, bajo este signo reinarás, etcétera, etcétera. Y entonces Constantino en una noche se convirtió del paganismo al cristianismo. Y bajo el símbolo de la cruz venció a sus opositores y se convirtió en emperador de Roma, y claro, pues convirtió a Roma en cristiana. Pero pues los romanos no estaban muy convencidos de ser cristianos, digamos que ellos todavía tenían sus fiesticas, sus cuentos, entonces no querían ser cristianos pues muy fácil. Para hacer más fácil la conversión al cristianismo del pueblo romano, pues el Papa Julio I, en el año 350, esto fue un poco después de que el concilio de Nicea, si ustedes recuerdan que fue organizado por Constantino, se hizo en el 325, ahí se unieron todos los obispos de la iglesia y ellos, digamos, escogieron cómo iba a funcionar de ahí en adelante la iglesia. En el 350 el Papa Julio entonces le solicitó, digámoslo así, al mundo cristiano que se celebrara el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Entonces se cambió una fiesta pagana, se cambió una celebración de Apolo por la celebración de Cristo. Ahora, digamos que la tradición, pues obviamente empezó a multiplicarse, y los que más propaganda le hicieron, digamos así, que pasaron a la historia como quienes establecieron realmente la celebración de la Navidad alrededor del 25 de diciembre, fueron San Juan Crisóstomo, que es padre de la iglesia, que para el 386 ya celebraba el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre con su comunidad cristiana en Antioquía. Esto es Antioquía, no Antioquia. Antioquía en Siria, en el Medio Oriente. Y la primera mención de una celebración con banquete navideño, entonces no hablan de buñuelos ni de natilla, de esas cosas, no sabemos. Posiblemente el buñuelo y la natilla también sean de esta época, pero lo hizo el Papa Gregorio Nacianceno en 379 en Constantinopla. Este hombre sí, banquete navideño y todo el cuento, celebremos la Navidad como debe ser, cena de Navidad, la primera de la historia. Pero volvamos al tema central. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Pues según San Mateo, se supone que desde el oriente vinieron a Jerusalén unos magos preguntando por el rey de los judíos, porque habían visto una estrella que los orientó y vinieron a adorarlo, y Herodes, volvemos al cuento, los llamó y les dijo que cuando había aparecido la estrella, cuénteme el chisme, eso que pasó, los envió a Belén, les dijo, sí, eso debe ser por allá,
Además, porque Herodes conocía obviamente la tradición judía y sabía que se suponía que en Belén iban a ser el Mesías que iba a venir a gobernar sobre el pueblo de Israel. Entonces el hombre tenía ahí su miedo. Y bueno, se supone que los reyes fueron, encontraron a María en el pesebre, adoraron a Jesús, y esto es muy importante, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y ese es otro aspecto histórico que tenemos que tener aquí en cuenta, los regalos que llevaban los reyes para Jesús. Oro, incienso y mirra. Luego, en sueños, les dijeron que no volvieran donde Herodes, que se hicieran los bobos, y entonces ellos se fueron por otro lado. Pero pongan atención, en ningún lado del Evangelio me dice cuántos eran. Fueron unos. ¿Cuántos? Magos, ¿dónde dice que eran reyes? Ni dice que eran tres, ni mucho menos me dice que eran reyes. O sea que, digamos que Mateo dice que un poco corto, pero como los cuentos se pueden amplificar y las versiones diferentes de la historia, entonces mucho más allá se mejoró el asunto. ¿Eran reyes? Pues eso no lo sabemos. Resulta que el término mago que se utiliza en nuestro evangelio tradicional viene de la traducción griega de una palabra que es magi, que se le daba a los matemáticos y a los astrónomos, a quienes observaban el cielo. Por ese lado, Jorge y yo somos magis. El título de reyes probablemente no tiene mucha base histórica, pero parece ser que un teólogo cartaginés del siglo II, que se llamaba Tertuliano, se basó en un texto de un salmo para decir que quienes fueron a adorar a Jesús eran reyes. Y el salmo es el Salmo 72. Ustedes pueden ir ahora a su casa a leer el Salmo 72 de la Biblia, y ahí dice que los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributos, y los reyes de Saba y de Arabia le ofrecerán dones. Entonces, el invento de que eran reyes, digámoslo así, es de Tertuliano, que era un teólogo cartaginés del siglo II. ¿Cuántos eran? Y aquí sí que tenemos problemas, porque la tradición cristiana es muy rica en diferentes grupos. Cuando se inició el cristianismo en el siglo I, habían grupos por todo el Mediterráneo y pues hasta el oriente y por muchos lugares, hasta España se fue Santiago, ¿se acuerdan? En Compostela, y bueno, y en África, etcétera, etcétera. Durante los siglos III y IV, a veces aparecían 2 reyes, otras veces eran 3, otras veces eran 4. Por ejemplo, los cristianos sirios y armenios tenían hasta 12 reyes, los cristianos egipcios coptos tenían 60 reyes. O sea que lo que armaron fue una excursión. Vamos para Belén de excursión, 60, porque pues, entre más barato nos sale. No tenemos que alquilar los camellos, etcétera, etcétera. En el siglo III, y a este sí le debemos la tradición de que sean 3, un teólogo que se llamaba Orígenes dijo que eran 3. ¿Por qué? Pues sencillo, hombre. Son 3 regalos: incienso, mirra y oro. Cada uno trae un regalo. Entonces son 3. No sé quién, yo creo que Melchor era el del oro, el incienso era Baltasar y el de la mirra era Gaspar. Eso sí no lo dijo, no sé. Pero eran 3 porque eran 3 regalos. Y entonces a partir de ahí, digamos, empezamos a entender a los 3 reyes magos. Hay un evangelio apócrifo, si ustedes recuerdan los evangelios apócrifos, digamos que son los evangelios no oficiales, que es de origen sirio, en donde se hablaba que vinieron 3 príncipes, realmente, 3 hijos de reyes que eran adoradores del fuego y de las estrellas y que eran considerados astrónomos. Esta es otra versión. Tradicionalmente se considera también que eran o de Babilonia o de Persia, vinieron de Oriente, pues el oriente de Israel es Persia, Babilonia, lo que actualmente es Irán. Y hay una cosa curiosa, y es que los sacerdotes persas en la antigüedad ofrecían oro, incienso y mirra a su dios, que era el dios Ahura Mazda. Este no es el Mazda japonés, este es el Mazda, el dios de los persas. Entonces, ¿de dónde venían realmente? Pues
parece que eran orientales, persas. Una de las más famosas representaciones de los tres Reyes Magos es este fresco que todavía se encuentra en la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Ravenna, en Italia, que es del siglo VI, y es donde por primera vez en la tradición aparecen los nombres. Si ustedes los ven ahí arriba, está Baltasar, Melchor y Gaspar. En ella están los tres vestidos con indumentaria persa y con un gorro frigio. Entonces digamos que eso hace pensar que la tradición viene desde allá. Y por primera vez entonces aparecen los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar. Esto es del siglo VI después de Cristo. De acuerdo con la tradición, los Reyes Magos fueron encontrados mucho después por Tomás el que no creía, ¿se acuerdan? El hombre no creía y terminó encontrándose a los Reyes Magos en Saba. Si ustedes recuerdan, el reino de Saba histórico, pues es Etiopía, en África, y entonces, según la tradición, Tomás los bautizó, los consagró obispos en Saba, y luego fueron mártires alrededor del año 70 después de Cristo, que es una cosa, porque si cuando llegaron a visitar a Jesús, ya estaban viejitos, y se murieron a los 70 años después, las fechas aquí son complicadas. ¿Quiénes eran estos tres Reyes Magos? Pues podrían ser astrónomos judíos. ¿Y por qué podrían ser astrónomos judíos? La idea de que sean judíos es que conocían la tradición y sabían que iban a ser un Mesías y que, etcétera, etcétera. Pues resulta que los babilonios, por tradición, fueron muy buenos astrónomos. La astronomía, mucha de la astronomía moderna está fundamentada en las observaciones que hacían asirios y babilonios desde el 7000 a.C. Hacían observaciones astronómicas precisas. Ellos dividieron el día en 24 horas, más o menos hacia el tercer milenio antes de Cristo. Ellos calcularon la duración de las fases lunares más o menos en el siglo III antes de Cristo. La periodicidad de los eclipses, como el ciclo de Saros, por ejemplo, alrededor del siglo III antes de Cristo. Y muchas de las constelaciones del zodiaco son de origen caldeo y babilonio. Entonces, digamos que sabemos que eran buenos astrónomos, o sea que de astronomía sabían. Por ese lado no debemos preocuparnos. Pero ¿por qué judíos? Pues porque, si ustedes recuerdan también, y esto es histórico, los babilonios invadieron a Israel, Jerusalén, y más o menos en el siglo VI a.C. se llevaron un montón de judíos presos para Babilonia, y entonces ahí vienen los cuentos de Daniel, con la fosa de los leones, y toda la tradición de los judíos en Babilonia. Pues puede ser que el origen babilónico de estos magos simplemente sea que estos magos que vinieron mucho después a visitar a Jesús, pues eran de alguna manera, tenían una ascendencia judía de estos judíos que fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Además, pues obviamente, si eran judíos y tenían su tradición, pues a ellos era a los que les interesaba el hecho de que naciera un Mesías que reinaría en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una hipótesis, pero pues digamos que le da un poco de refuerzo al hecho de pensar que venían de Babilonia y que podían ser astrónomos persas. Ahora sí, ¿qué fue lo que vieron? Los magos llegaron preguntando de una vez, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella y venimos a adorarle. Herodes los mandó para Belén, y esto ya lo vimos, y la estrella que habían visto en el oriente siempre iba delante de ellos hasta que al llegar se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto es lo que dice la tradición del Evangelio. Una estrella que, digamos, iba siempre guiándolos delante de ellos, y cuando llegaron a Belén, justo ahí se parqueó sobre el pesebre. ¿Qué tipo de fenómeno astronómico puede hacer una cosa como estas? ¿O qué tipo de fenómeno astronómico puede digamos, darnos luces acerca de qué pudieron haber visto estos reyes magos que venían de Babilonia? Hay un evangelio apócrifo también, que es el Evangelio de Santiago, que dice que una estrella indescriptiblemente grande apareció entre otras estrellas y deslumbró de tal manera que no lucían, y supimos que un rey había nacido en Israel. Este es, de acuerdo con el Evangelio de Santiago, lo que le dijeron los reyes a Herodes cuando llegaron a Jerusalén. Entonces, esta es otra versión de la historia, digámoslo así. Pero como este es apócrifo, este es chisme, el otro es el real. Entonces,
digamos que los primeros cristianos en referirse a la estrella de Belén fue San Ignacio, obispo de Antioquía, que en el siglo I habló de un astro que brillaba en el cielo más que todos los restantes y que su situación era inexplicable, su novedad causaba asombro, y los demás astros, junto con el Sol y la Luna, formaban un coro en torno. Aquí ya se puso el romántico, ya cambió un poco el aspecto astronómico, pero habla de que todos formaban un coro en torno al nuevo astro, lo superaba a todos por su resplandor, y la gente se preguntaba de dónde vendría este nuevo objeto diferente de todos los demás. San Ignacio ya estaba hablando también de la estrella de Belén como un fenómeno inexplicable en el cielo. Y Orígenes, otra vez, recuerdan el que decidió que eran tres, Orígenes en el siglo III, se atrevió de una vez a hacer una hipótesis. Dijo, yo creo que la estrella que apareció en Oriente era de una especie nueva. Eso ya es nuevo. Era de una especie nueva y no tenía nada en común con las otras estrellas que vemos en el firmamento o en las órbitas inferiores. Orígenes, aquí vemos, tenía conocimiento astronómico y se refería a el modelo geocéntrico griego de Ptolomeo. Entonces está hablando de las estrellas que vemos son las que están en el firmamento y las órbitas inferiores se refiere a las esferas de los planetas, del Sol y de la Luna. Sino que más bien estaba próxima a la naturaleza de los cometas. Decía, no debemos extrañarnos de que haya aparecido una nueva estrella con ocasión del nacimiento de una persona que iba a originar un cambio tan radical entre los hombres. Ya le estaba dando una significación a esta aparición. Ahora, esto es importante porque en general todas las culturas le han dado significados especiales a la aparición de fenómenos en el cielo durante toda la historia. De hecho, cuando aparecían los cometas, eso significaba que algo iba a pasar. Cometas, estrellas novas o supernovas, eclipses, siempre fueron símbolos o de desastre o de malo tiempo, pero también eran presagios de algo grande, del advenimiento de cosas importantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para los egipcios era fundamental Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo. Y era fundamental porque la observación del orto helíaco de Sirio anunciaba que ya venían, digamos, las crecidas del Nilo que iban a fertilizar la tierra y para ellos, digamos, era una celebración especial. Pero muchas culturas alrededor de todo el mundo, las culturas centroamericanas, aztecas, olmecas, toltecas, mayas, consideraban a Venus como el dios Quetzalcóatl. Se dice que una aparición de un cometa le anunció a Moctezuma que Hernán Cortés iba a acabar, digamos, con el imperio azteca y sucedió. Buda, también de acuerdo con la tradición, nació bajo la luz de una estrella, al igual que Krishna también nació bajo la luz de una estrella, y en general, pues las estrellas en el cielo y los objetos en el cielo siempre tenían una significación importante. Existen leyendas romanas, por ejemplo, que hablan de que apareció una estrella al nacer Julio César y que además apareció un cometa antes de que Julio César fuera asesinado en el Senado por sus amigotes, etcétera, etcétera. ¿Sería un cometa la estrella de Belén? Pues los cometas, como símbolo de la estrella, son tardíos. Digamos que el primero que lo pintó fue el pintor Giotto di Bondone en 1304. En 1304 Giotto hizo este fresco que es muy famoso, que se llama La Oración de los Reyes Magos, y pintó la estrella de Belén como un cometa. Parece ser que Giotto había observado el cometa Halley, que pasó efectivamente en 1301, y que lo que representó como la estrella de Belén fue su imagen del cometa Halley. ¿Pudo haber sido el cometa Halley la estrella de Navidad? Hay muchos que plantean la hipótesis de que fue el Halley el que apareció por allá cuando nació Jesús. Se sabe que el Halley fue visible en el año 12 a.C., pero probablemente no fue tan brillante así como se ve para que fuera una cosa importante, sobrecogedora, y en general no habría superado en brillo a muchas de las estrellas normales del cielo. Entonces digamos que pues no le paró muchas bolas al Halley en el 12 a.C., pero la representación de la estrella de Belén como un cometa se la debemos a Giotto en el siglo XIV.
¿Y qué tal si no fue el Halley? Si fue otro cometa. Los chinos, que también han sido excelentes astrónomos durante miles de años, tienen este registro. Es un registro histórico de los astrónomos chinos. Ser astrónomo chino era una cosa importante. O sea, tú eras el astrónomo del emperador y era un cargo de importancia en la corte, pero era peligroso. Porque astrónomo que se equivocara en una predicción, para el papayo. O sea que tenía uno que tener mucho cuidado. Entonces estos astrónomos hacían las observaciones así, pero con la mayor exactitud del mundo. Y según estos registros chinos, se dice que en el segundo, voy a probar mi chino que hace rato no lo practico, según el reinado de Xi Jinping, en el segundo mes, un Hui Jing apareció en Qinyu durante más de 70 días. ¿Hay alguien aquí que sepa mandarín? No, lo dije bien, lo dije bien. Pues históricamente este señor Xi Jinping, pues reinó, este segundo reinado corresponde a la época de marzo-abril del año 5 antes de Cristo. ¿Recuerdan el 5 antes de Cristo? Y marzo y abril, o sea que eso ya es una cosa como interesante ahí, como que la coincidencia, bueno. Y un Huizing es una estrella con cola. Los chinos llaman a los cometas, o los astrónomos chinos llamaban a los cometas un Huizing. Y el Qinyu es un nombre que los chinos le dan a un grupo de estrellas que se encuentra cerca de la constelación de Capricornio. Obviamente los chinos no saben qué es Aries, qué es Piscis, no. Ellos no tienen nuestras constelaciones. Además, como todos lo saben, porque todos lo leen, yo estoy seguro, el horóscopo chino no va por meses, sino que va por años. Entonces a uno le toca el año del toro, del tigre, del mico, de no sé qué. Entonces, Capricornio no es Capricornio para los chinos. Hay un grupo de estrellas ahí cerca que ellos llaman Qinyu. Entonces, sabemos por los chinos que en el año 5 antes de Cristo apareció algo raro cerca de la constelación de Capricornio. ¿Qué era? Podía haber sido un cometa. El problema es que los chinos tienen una confusión aquí. Si se trató de un cometa, digamos que ellos dicen que estuvo en el cielo durante más de 70 días, entonces si uno tiene una estrella que está durante más de 70 días y vive en Babilonia y tiene que ir hasta Jerusalén, hasta Belén, a camello, porque en esa época no había otra forma de ir, pues hombre, 70 días es como suficiente, ¿sí o qué? Para viajar unos 800, 900 kilómetros que debe haber desde Irán hasta Israel. Entonces digamos que eso les da tiempo a los reyes para ir desde allá. Pero los chinos también, por ejemplo, cuando registraron la supernova de 1572, la supernova de 1572 es muy famosa porque fue observada por Tycho Brahe, que era un astrónomo europeo, a quien le debemos, digamos, mucha de nuestra astronomía moderna y que, pues, fundamentalmente se dice fue el mejor astrónomo observacional antes de la invención del telescopio. Pues Tycho observó una supernova en 1572 que fue registrada por los chinos y los chinos la citan como un Huixing. Entonces, ahí está, un Huixing, ¿es una supernova o es un cometa? Parece ser que para los chinos toda la cosa rara que aparecía en el cielo era un Huixing. Entonces los chinos llamaban Huixing a los cometas, a las estrellas brillantes y a los ovnis, a todo lo que se les aparecía en el cielo. Pero seguro tenían ovnis también. Objeto volador no identificado, un Huixing. Ahora, hay indicios también de que aparecieron cometas entre los años 6 y 4 antes de Cristo y que posiblemente pudieron ser visibles desde el oriente, pero pues no hay nada seguro en ese aspecto. Entonces digamos que los chinos no nos dan mucha seguridad acerca de decir que lo que vieron fue un cometa o lo que vieron fue una supernova o lo que vieron fue otra cosa. ¿Y qué tal si la estrella de Belén entonces fue una supernova? ¿Qué es una supernova? A ver, uno de mis estudiantes de astrofísica. Natalia. Jaja. Rajaos. ¿Dónde están? Por aquí. ¿Qué es una supernova? Una supernova es una muerte violenta de una estrella. Es una explosión de una estrella masiva y básicamente lo que resulta después de que explota esta estrella, que por la explosión se ve muy brillante, pues es algo que conocemos como un remanente de supernova, es una envoltura gaseosa que se empieza a expandir. Esta es una muy famosa
Se llama la supernova del Cangrejo y es una estrella que explotó en el año 1054. ¿Y por qué sabemos que explotó en el 1054? Porque otra vez los chinos, que eran muy pilos, la registraron y dijeron dónde estaba. Y cuando fuimos a observar, ahí estaba esto, los restos de la explosión de 1054. Entonces, las supernovas son objetos muy brillantes en el cielo. En nuestra galaxia, la última de la que tenemos registro fue la que observó Johannes Kepler en 1604, pero normalmente se supone que en las galaxias deben sucederse entre 1, 2 supernovas por siglo. O sea que la Vía Láctea nos debe como 3, porque la última fue en 1604, antes fue en 1572, antes había habido unas cuantas durante el 1000, una en el 1006 y otra en el 1054, etcétera, etcétera. Si lo que observaron los Reyes Magos era una supernova, pues eso, digamos, analicemos la situación. Las supernovas son tan visibles, tan brillantes, perdón, que pueden ser visibles de día. O sea que si yo soy un Rey Mago que tengo que ir a adorar a Jesús y necesito guía, pues no me sirve que solo sea por la noche. Además, eso de viajar por la noche es maluco y en camello. Entonces, más bien pues, que esté de día y de noche ahí indicándome el camino. Una supernova pudo haber sido lo suficientemente brillante para que unos astrónomos judíos que vivían en Babilonia lo hubieran observado y hubieran podido viajar en la dirección en que observaron la supernova y la habían podido ver perfectamente durante 70 días. Es una buena posibilidad. ¿Qué tal si fuera un planeta? Entonces vamos por la tercera opción. La primera eran los cometas, la segunda una supernova. Los planetas. Hay un par de planetas que son muy brillantes. Venus, que de hecho es el objeto más brillante después del Sol y la Luna en el cielo, y Júpiter, que por grandote pues brilla bastante. Los planetas son conocidos y han sido observados durante miles de años. Posiblemente son los objetos más observados en la historia de la astronomía. Entonces, digamos que sería muy extraño que unos personajes que supone que eran astrónomos, sabios de Babilonia, pues observaran un planeta y dijeran, uy, Júpiter hoy me está diciendo algo nuevo. O, Venus hoy salió más brillante, pero ellos sabían que Venus cambia de brillo. De hecho, llevaban registros cuidadosos del brillo de Venus debido a que Venus presenta fases también, como la Luna. Entonces, para ellos posiblemente, si Venus estaba muy brillante o Júpiter estaba muy brillante, pues no habría sido algo muy importante. Pero quién sabe, de pronto estos eran astrónomos novatos como mis estudiantes de la universidad, entonces pues les pareció algo curioso que apareciera Júpiter muy brillante en el cielo y que les guiara hacia Belén. Es una posibilidad. Pero sí hay unos casos especiales en que los planetas se juntan, están muy cerquita. Y a esas, digamos, reuniones planetarias, como la de Tom Ryder, ¿se acuerdan? Se le llama conjunción. Todo el mundo se asusta cuando uno habla de conjunciones planetarias, porque ahí es donde pasan cosas malas, se acaba el mundo, pasan todas estas cosas que van a pasar en el 2012, etcétera, etcétera. Pero no, una conjunción planetaria es la cosa más común. Pues si yo tengo planetas alrededor de una estrella, de vez en cuando, vistos desde la Tierra, pues van a estar cerquita en el cielo. Y cuando los planetas están cerquita en el cielo, a eso lo llamamos conjunción, pues la gente, claro, siempre le pone misterio y cosa, la vaina, pero lo bonito es que uno puede ver de una vez en una sola foto, por ejemplo, como en esta foto, están Saturno, Marte, Venus, la Luna y Júpiter, todos junticos. Eso es una cosa interesante, reunión de dioses. Pues el primero que propuso que la estrella de Belén fue una conjunción fue el señor Johannes Kepler, que era astrónomo. En 1604, él observó una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis y como buen matemático que era, calculó la posición de los planetas hacia el pasado y trató de ver en qué otro momento histórico habían estado juntos estos planetas. Otro astrónomo, que esta ya es una hipótesis un poco más lanzada, digámoslo así, otro astrónomo, en este caso es un astrónomo inglés muy famoso también, el señor Patrick Moore, planteó la siguiente posibilidad. ¿Qué tal si lo que vieron los magos
los Reyes Magos fue un bólido muy luminoso que atravesó el cielo y les indicó la dirección. Y lo curioso de la hipótesis es que, bueno, ¿y entonces qué pasó? Atravesó y ellos arrancaron, pero pues resulta que el bólido se deshizo la primera. ¿Cómo sabían para dónde tenían que coger? Pues sencillo, otro bólido apareció en Belén cuando llegaron los Reyes Magos. Entonces ellos vieron un bólido y agarraron para allá. Y cuando llegaron a Belén, llegó otro y les mostró dónde estaba el niño Jesús. Jajaja. Si eso no es tan complicado, además era Jesús, pues, bólido, bólido. El primer bólido entonces inició el viaje de los reyes y el segundo el final del viaje. Ahora, como les digo, los bólidos son fenómenos astronómicos comunes. Digamos que no todos hemos tenido la oportunidad en la vida de ver un bólido. Yo he visto uno en mi vida, lo vi en Boyacá. Los cielos de Boyacá hay lugares que son muy especiales para observar. Pues Villa de Leyva es un lugar en donde se hace cada año el Festival de Astronomía, pero yo estaba, de hecho, más arriba, en la laguna de Iguaque, que tradicionalmente es el lugar donde Bochica y Bachué originaron a los muiscas, etcétera, etcétera. Allá vi un bólido, y ver un bólido es algo increíble, porque no es como una estrellita fugaz. Uno ve estrellas fugaces, que son material que entra en la atmósfera y se deshace muy rápido, pero un bólido no es un pedacito de estrella fugaz, es una cosa que entra, muchos suenan, choque sónico, y explotan en el cielo. Yo pensé que estaban tirando pólvora, no. Era una cosa increíble. Entonces, ver un bólido, pues no es una cuestión muy, digamos, rara. Y otra vez, si los Reyes Magos eran astrónomos, pues ¿qué iba a tener de importante un bólido que probablemente habían visto muchas veces? De hecho, en el desierto se han encontrado muchos meteoritos. La piedra que está en la Meca, alrededor de la cual van los musulmanes a girar, es un meteorito. Entonces, digamos que el cuento de Patrick Moore no es muy... Bueno, otra hipótesis alternativa. Miren esto. Resulta que durante la primera década del siglo XX, este fue en el siglo XX, se observó desde Inglaterra una lluvia de estrellas fugaces, que al año se pueden ver 12, 13, 14 lluvias de estrellas fugaces. Particular, resulta que primero entró un meteorito muy brillante, después otro por el mismo camino, luego otro por el mismo ladito, y así sucesivamente durante toda la noche, digámoslo así. O sea, no es como las lluvias de meteoritos normales que tienen, digamos, un punto de origen, por eso hay Perseidas, hay Oriónidas, hay Leónidas, etcétera, etcétera, pero que en general entran en direcciones, digamos, aleatorias. Esta, al parecer, tenían todos la misma dirección. Nunca se ha vuelto a ver una lluvia de este tipo. Pues a esta hipótesis, bueno, a este tipo de lluvia que se le llama las cirílidas, se plantea que pudo haber sucedido unas cirílidas que hubieran sido el punto culminante para que los magos llegaran hasta Belén. Entonces, claro, si yo tengo un bólido que entra y después tengo otro que va para el mismo lado, aunque esto sucedió solo en una noche, entonces necesitaba yo 2 meses de bólidos entrando en el mismo sentido, pues necesitaba alguien allá que lo estuviera tirando, pues, o algo así. Es muy raro ver ese tipo de cosas. De la única forma que uno ve varios bólidos entrando en la misma dirección es cuando objetos como satélites o como estaciones espaciales entran en la atmósfera, o tristemente como el transbordador espacial, que es una cosa que se parte en muchos pedacitos y todos llevan la misma dirección, entonces todos se ven en la misma dirección. Entonces, eso de que en Belén sucedió una cirílida y que, bueno, es un poco, digamos que es difícil de creer que se diera exactamente de esa manera. Llegados a este punto, entonces, tenemos varias posibilidades. Cometas, sabemos que los chinos registraban cometas. Supernovas, una estrella supernova realmente es algo muy, muy, digamos, notorio en el cielo, algo importante, algo que no necesariamente es cotidiano para cualquiera que estudie el cielo, que tiene tiempo suficiente, digamos, de brillar en el cielo para que personas que tienen que bajar 900 kilómetros en camello lo hagan. O este tipo de hipótesis acerca de bólidos que indicaban la dirección del pesebre,
que no son, digamos, muy creíbles. Una nova. Una nova es otro tipo de explosión muy brillante en el cielo, que fundamentalmente sucede cuando tenemos estrellas que viven en parejitas, hay una muy grandota y hay una chiquitica que tiene un campo gravitacional muy intenso, y la grandota le comparte materia a la pequeñita, esa materia se calienta y se fusiona espontáneamente, entonces ¡guau! Por cierto tiempo esa estrella brilla muchísimo. Los coreanos, que competían con los chinos desde esta época por ser buenos astrónomos, tienen una crónica del año 5 antes de Cristo. Ya seguimos apuntándole al 5 antes de Cristo. Dice, en el año 5, ahora voy a practicar el coreano. En el año 54 de Hiyokose-wan, en el segundo mes, Chi-yu, un Po-shin, apareció en Hoku. Ahí está. Mejor el coreano que el chino, ¿sí o qué? Bueno. Esto aparece en una crónica que se llama La historia de los tres reinos o la crónica de la silla, el Samguk Sagi, que es, digamos, una leyenda coreana. Chi-yu posiblemente es una mala interpretación de una palabra coreana que es Iyu, que Iyu es la palabra para marzo, más o menos. Y el Po-shin es un cometa sin cola o una estrella muy brillante. Y Hoku es otra vez una constelación coreana, es un asterismo de estrellas que se encuentra cerca de nuestra constelación del Águila. Los chinos, que también anotaron esta Po-shin, dijeron que fue visible durante más de 70 días y bueno, obviamente otra vez si los Reyes Magos venían de Babilonia o de Persia les habría dado tiempo para llegar hasta Belén. Yo pienso que la supernova y digamos si tenemos que votar por una de las posibilidades, astronómicamente hablando, lo más probable es que pudo haber sido un tipo de fenómeno como este, una supernova, una nova, es lo más posible. Las anotaciones chinas y coreanas de la nova plantean que apareció en una zona delimitada por las constelaciones del Águila y de Capricornio. El objeto habría sido visto por los Reyes Magos desde el este y luego pues señalaría la posición de Belén, y se piensa que la traducción desde el griego del Evangelio de San Mateo tiene un error y entonces probablemente no debían leer desde el este sino a la primera luz del alba, que es al oriente. Según esto, la estrella de Belén entonces pudo haber sido una nova observada en el año 5 antes de Cristo. Otras hipótesis. Hay un astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias que tiene una hipótesis centrada en, digamos que sucedieron varias cosas, varios acontecimientos. Primero, la conjunción esta interesante entre Júpiter y Saturno, que se dio en la constelación de Piscis, y que obviamente habría llamado la atención de unos astrónomos del Oriente. Esa es una simulación con un programita de astronomía de lo que fue la conjunción de Júpiter y Saturno del año 7 antes de Cristo. Este tipo de cosas se pueden hacer con un software sencillo de astronomía. Por eso es que es importante saber la fecha. Si uno sabe la fecha, pues pone el computador en el 5 antes de Cristo, en el 7 antes de Cristo y le dice, muéstreme el cielo que observaron los Reyes Magos el 7 en marzo 25 del 7 antes de Cristo, ¡pan! Y ahí le aparece la conjunción de Júpiter y Saturno. Entonces, primero, la conjunción. Segundo, en el año 6 antes de Cristo, otra vez, Marte, Júpiter y Saturno estuvieron muy cerca, en una sola del cielo, luego cerca de la constelación de Piscis. En este caso no era una conjunción, pero pues también era como un fenómeno raro, ahí otra vez se juntaron, etcétera, etcétera. Y la nova del año 5 antes de Cristo, registrado por chinos y registrada por coreanos, pues que posiblemente fue visible durante más de 70 días, pudo haber sido tiempo suficiente para que los Reyes Magos llegaran a ver a Jesús. Entonces, empezaron a anunciarles desde el 7. Desde el 7 antes de Cristo les dijeron, oiga, pilas, por aquí está pasando algo raro. Y en el 6 otra vez se unieron los planetas y les dijeron, ¿qué pues? Pónganse las pilas que miren lo que va a pasar. Y en el 5, ¡pum!, la nova. Y entonces ya, esta sí fue, porque esta no desapareció, ahí se quedó diciéndonos, ¿qué pues? Arranquen, empaquen y móntense al camello. Y pues los hombres hicieron caso y se fueron a visitar a Jesús en Belén. Este es más bien una suma de diferentes fenómenos. Ya no es uno solo, sino que, pues, si yo soy astrónomo y estoy observando el cielo permanentemente, pues
tengo todos estos signos, etcétera, etcétera, probablemente pueda pensar que algo raro está pasando o algo va a pasar. La estrella de Belén entonces sería el resultado de una sucesión de acontecimientos astronómicos que se sucedió entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo. Lo que fue, como ustedes ven, todavía no lo tenemos seguro. Pero si la estrella de Belén es un mito o es un suceso sobrenatural, pues obviamente no tendríamos ningún interés científico en preguntarnos si fue una supernova o un cometa o una lluvia de meteoritos o una conjunción planetaria. Desde el punto de vista astronómico, ese tipo de fenómenos son fenómenos especiales en el cielo. Pero como tú decías, puede ser que la estrella de Belén haya sido otra cosa, pero de eso no se trata esta charla. Ahí hay alguien que está guiando a los Reyes Magos a través del desierto. ¿De dónde proviene esa guía? No creo, es muy poco probable. Además porque pues, los Reyes Magos no tenían como mucho conocimiento acerca de platillos voladores, los de los ovnis y cosas desconocidas eran los chinos y los coreanos. Los Reyes Magos no hablaban de esas cosas. Muchas gracias.